problema técnico, en todo caso que nos sirva para parar un poquito y chequear. ¿Qué te está pasando con lo que venimos compartiendo? No te vemos ahí, ¿eh? Y ahí, Ahí acá sí. estamos. Bien. ¿Qué te está pasando con lo que venimos compartiendo? ¿Hay alguien que quiere expresar algo de lo que le ocurre o retomamos con el hilo? Hubo un par de preguntas de qué pasó, con lo cual estaban ahí escuchando atentamente. No tengo preguntas sobre la exposición, pero sí hay alguna duda sobre qué había pasado. Si te veía, te cuento, la escena. Vos estabas con la anteúltima filmina, que había una caja, y vos hablabas, pero no salía ningún sonido. Así que todo eso que dijiste Se perdió. no sabemos de qué fue. Ok. Bueno, Si querés entonces retomar desde ahí, bienvenido. retomo de ahí. Sí, retomo desde ahí. Porque en definitiva es una vuelta de rosca sobre lo que decía Berkeley. Y ahí vamos. Las cajas estas que son el símbolo del empaquetamiento de la mercancía, ¿no? Entonces, si ser percibido, pero para ser hoy percibido necesitas estar en la vidriera de las redes, de los medios o de donde sea. Ser es ser expuesto. ¿Para qué? Para ser consumido. Entonces, la exposición está al servicio de la mercantilización, dice Han. Entonces, el tener define nuestro ser. ¿Por qué? Porque si tengo seguidores, tengo quien me vea, tengo likes, soy. Y para ser, encima pongo al servicio todo el trabajo que pueda hacer de producir un yo auténtico. Ese es el mejor producto que tengo para comercializar. Producirme como auténtico. Como un yo auténtico. Por eso decía Han hace un rato, la autenticidad es un argumento de venta. Pareciera que según Han, nada escapa a lo que es la transacción comercial o la mercantilización. Esta imagen es la caverna de Platón desde un ángulo diferente, ¿no? Un poco desde mirar a los prisioneros que están ahí observando la realidad de las sombras, que es una realidad ficticia, pero que no lo saben, ¿no? Y claro, hay una cuestión que hace a la transparencia, ¿no? En la sociedad de la transparencia, Han nos habla de la importancia que se le está dando hoy a la transparencia. Claro, una caja negra no muestra lo que ocurre. Tenés entradas y salidas. ¿Y qué ocurre adentro? No sé. Hay algo oculto. Y lo oculto genera desconfianza. Che, ¿qué pasará ahí? ¿Por qué no miramos adentro cómo funciona el mecanismo? Y vamos a ver que hay varias ideas de Han que se relacionan, porque si lo importante es exponerse para ser, justamente esa exposición o esa autenticidad muchas veces la asociamos a la transparencia. Sé transparente, no ocultes nada. Si ocultas algo, no estás siendo auténtico. Entonces, lo oculto genera desconfianza. Y la transparencia
aparentemente entonces generaría confianza. Pero el problema no es que la transparencia genere confianza. ¿Realmente es eso? ¿Se trata entonces de transparentar todo? ¿Mostrar todo? Porque acá la problemática que va a digamos, traernos y sacarnos de lo que está oculto, Han, lo que nos va a decir es, no se trata de que se transparente todo, porque el problema no es la transparencia, es la desconfianza. La desconfianza que tenemos exige transparencia. Entonces después viene la demanda de transparencia para confiar. ¿Pero qué pasó con la confianza? ¿Por qué no confiamos? Si no siempre todo estuvo en la vidriera. En la alegoría de la caverna de Platón, en la imagen que vemos acá a la derecha, hay un adentro de la caverna, se está oculto, hay cosas que pasan y que supuestamente son diferentes a las que ocurren afuera. Podemos ver ya ahí en Platón la importancia de salir de la caverna como ir a buscar cómo se ven las cosas realmente. O sea, transparentemos, ¿no? Pongamos luz. Pero una cosa es poner luz y otra cosa es transparentar. Porque uno pone luz y puede seguir viendo objetos opacos bajo la luz. Otra cosa es que la luz esté en todos lados. Que no haya nada opaco. Que todo sea visible. Eso sería como ir varios escalones más allá de lo que quizás el mismo Platón se planteaba. Claro, queremos cajas blancas. A ver qué pasa, a ver cómo se llegó al resultado que se llegó. Veamos lo que ocurre adentro. Entonces, esto hace que tengamos que estar invadiendo la intimidad. No, ya no hace falta, porque la intimidad la estamos mostrando todo el tiempo, en aras de vender ese producto que llamamos mi yo auténtico, para que ante la mirada de los demás yo sea. Entonces, terminamos confiando en nadie y desconfiando de todos y demandando transparencia. Ahora, la confianza justamente se daría solamente si hay opacidad, si hay negatividad, si hay ocultación. Es decir, si no podemos ver lo que ocurre. Ahí aparece la confianza. Cuando vos decís yo confío, ¿por qué? Porque no lo veo. Es el acto de fe que implica el confiar. Nosotros muchas veces en coaching trabajamos la confianza como emoción y como juicio, y tiene una serie de parámetros para poder analizar y vernos a cada uno de nosotros bajo qué parámetros podemos confiar o no en una persona, en una situación, en nosotros mismos. Y el tema es que si no tuvimos ninguna interacción antes, el primer acto de la confianza es la fe, porque no tengo ningún dato anterior que me diga, y puede ir por ahí. Esta persona capaz que te conviene interactuar de esta manera o de otra, pero no tengo ningún dato. Entonces, ¿cuál es el primer acto de confianza? No tengo idea, el reconocer la opacidad, la imposibilidad de ver qué viene detrás de esa persona y confiar. Es un poco el salto de fe, quizás que también hablaba un gran existencialista que es Kierkegaard, ¿no? El salto de fe, tirarse cuando no tenés ninguna garantía, correr el riesgo. Claro, en una sociedad donde el riesgo ya empieza a ser quedarse oculto en lugar de mostrarse, y lo habitual, lo que se propugna, lo que se fomenta, ¿no? En todo momento es mostrate, mostrate.
mostrate para que te compren, ¿no? Llegamos a una hiperexposición, todo el tiempo exponiéndonos, exponiendo nuestra vida y todo lo que sea, las cosas más íntimas, ¿no? Hay otra cuestión que trae Han y que está relacionada con esto que estamos hablando, que es la positividad, ¿no? Esta transparencia que demanda poder escudriñar y conocer lo más íntimo de todo, está ligada a la positividad absoluta. Pues recién hablábamos de la ocultación y la negatividad como el contrapeso de esa transparencia, ¿no? Y que justamente es lo que permitiría volver a empezar a confiar. A través del no ver, empiezo a confiar, no me queda otra. No, acá es la positividad pura, ¿no? Todas las cosas, ¿no? Todo el tiempo, el discurso de la positividad, de que está todo bien, de perseverar, de seguir. Acá traigo ejemplos, ¿no? Saquemos el velo negro, veamos todo el color de rosa y podríamos empezar a preguntarnos, pero a ver, positividad, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde me lleva la positividad? ¿Cuánto sufrimiento estoy capaz de tolerar en aras de un discurso de plena positividad donde no hay posibilidad de parar, de hacer la pausa, de frenar? Vamos a ver que quizás con hacer la pausa no alcanza, pero mínimamente planteármelo. Cuando lo único que hago es estar en acción al servicio del rendimiento descomunal, está bueno que se nos ocurra en algún momento frenar. Después veremos, ¿para qué? ¿Para qué frené? ¿Para seguir? ¿O para decidir hacer otra cosa? Tú puedes, sí. ¿No? No te preocupes, sé feliz. Bueno, todo esto, tú puedes, siempre. Han va a decir, ojo, porque esto está al servicio de lo que él llama el sujeto de rendimiento, ese que justamente busca maximizar los resultados aún a su propio costo. Hay que eliminar toda debilidad funcional. Por eso está bueno que se transparente todo, para ver dónde está el fallo. Y operar para que uno no falle más, ¿no? Se pasa de un relato que tiene que ver con el pecado, la falla, ese pecado original y esa cuestión que uno arrastra simplemente por ser humano, a el pensamiento negativo. Hay una asociación ahí. Entonces, claro, lo negativo está mal. Hay que quitarlo. Hay que extirparlo. Todo es posible y acá está la idea del smart power. El smart power o el poder inteligente. Te dice, dale, seguí. Seguí para adelante que nada te puede parar. Y te da el like, ¿no? Entonces, tan destructiva como la violencia de la negatividad, la que dice no podés, alto, frenás, no te voy a permitir, ¿no? La que te cercena, tan destructiva como esa violencia es la violencia de la positividad, dice Han. La que te dice, dale, seguí, 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 no pares, no pares, no pares. El neoliberalismo es el capitalismo del me gusta, dice, ¿no? ¿Cuántos me gusta querés? ¿Cuánto estás dispuesto a hacer para tener la cantidad mayor de me gustas? Y otra vez aparece el ser que se juega en el percibir de los otros de lo que sos. Y si no te perciben, no sos. Y entonces entramos a la explotación. Pero una explotación que antes se daba, ¿no? Acá, volviendo a dos filósofos que son Hegel y Marx, que se basó en su estructura dialéctica para poder hacer su teorización de lo político, económico y social, en la dialéctica del amo y del esclavo, muestra que
dos conciencias, esto es Hegel, ¿no? Pero después se traduce un poco a lo que sería la lucha de clases de Marx. Hegel muestra la lucha de dos conciencias, una lucha a muerte, ¿no? Donde uno necesita someter a la otra, o por lo menos intenta uno someter a la otra, hasta que una se rinde y dice, no quiero morir, listo, entonces sos mi esclavo. ¿No? Pero ¿qué ocurre después en esa dialéctica? El amo se vuelve ocioso y el esclavo es el que crea cultura porque es el único que hace y se da cuenta de que su poder está en su acción. Mientras que el amo se duerme en la pasividad porque no es el que está todo el tiempo trabajando, ¿no? Un ida y vuelta que se da aquí. Si el esclavo se da cuenta de su valor, ahí puede dar vuelta a la tortilla, ¿no? Pero toda esta cuestión tiene que ver con que hay un otro que es quien me oprime, quien me explota, quien cercena mis libertades, quien me usa. Y Han va a decir, ¿sabes qué? El problema ya no es ese. El problema es que el que se explota sos vos mismo. Ya no hace falta que haya alguien más. Y hasta aquí. Ajá, pregunta Andrea, dice, si todo es visible, ¿no hay desconfianza? Y la idea, por lo menos que está trayendo acá Han, es justamente que la confianza es posible cuando hay algo oculto y que la desconfianza es quien demanda la transparencia, ¿no? Entonces, si todo es posible, perdón, si todo es visible, ¿no hay desconfianza en esta idea que trae Han? No, una vez que, o sea, la desconfianza está a priori. Hay desconfianza, demando transparencia, ahora lo veo y supuestamente ya confiaría, ¿sí? Es un ver para creer. En este caso, un ver para confiar. Veo. Ah, ok, ahora sí confío. Es una confianza que es condicional. Está atrapada por las circunstancias. ¿Qué pasa si el otro no muestra todo? ¿Me animo a confiar o me quedo en la desconfianza? Porque si desde la desconfianza demando transparencia y el otro no me muestra y me sigue ocultando cosas, ¿qué me queda? Si estoy en la actitud de que solamente confío en lo que veo, no voy a poder confiar nunca. No sé si contesté. Tengo otra pregunta, Alex. Sí. Romina dice, hablando de las redes, lo que exponemos en la vidriera es tan transparente, no dejamos nada oculto o creamos, entre comillas, una transparencia y al hacer todo lo mismo finalmente surge la desconfianza porque si lo hago yo, lo pueden hacer los otros. Qué bueno que está, ¿no? Acá viene otro fenómeno que también lo aborda Han, que tiene que ver con la igualación y la cuestión de la comparación, ¿no? Si todos lo hacemos, ¿dónde está la diferencia que puede hacer que algo destaque por sobre otra cosa? ¿No? Es muy, muy buen punto lo que trae. En este sentido, eso lo trae en la expulsión de lo distinto, justamente que hablaba también de la autenticidad, ¿no? Es muy interesante buscar si en esto que mostramos, porque también podemos empezar a darnos cuenta y cuánto moldea lo que mostramos, lo que muestran los demás, ¿no? Y si estamos en esa mirada permanente de qué muestra el otro para ver qué muestro yo, que uno puede decir, che, pero qué mala opción, ¿no? De andar mirando lo que hace el otro para ver qué haces vos.
pero si lo podemos ver un poco con algún rasgo positivo, no de positividad absoluta, sino un rasgo positivo en el sentido de buscar profundidad, en esa comparación quizás aparece la posibilidad de observar, o sea, de observarme en aquello que yo quiero mostrar de diferente en relación a otro. Entonces, quizás eso me pueda llevar a un camino de toma de conciencia, para romper un poco la rutina. La rutina como un mecanismo, ¿no?, automático de hacer las cosas que hago, entre las cuales puede estar tranquilamente el exponer diariamente un montón de cosas que en otro tiempo no hubiera expuesto, ¿no? Y que hoy lo hago porque todos lo hacen, pero y si empiezo a darme cuenta de que, pará, ¿y por qué los demás lo hacen? ¿Qué hizo el otro? ¿Qué hice yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué hace el otro? Quizás, si nos hacemos la pregunta y no simplemente imitamos, porque empezamos a querer buscar la diferenciación y no la igualación, podemos encontrar un camino. Esto es una especulación mía, ¿eh? No lo sé. Lo que sí vemos en Han es la crítica de esa igualación. ¿Hay algo más o seguimos? Tengo una más, tengo 2 o 3 más, pero ya se pasaron de lo que estabas hablando. A ver. Tengo una de Guillermo Telo que me dice hace poquito, la llevo al campo de la política, y dice: en política, ¿cómo sus actores pueden restituir la confianza perdida? Y acá creo que, no sé, la primera idea que se me ocurre es que justamente uno de los problemas que tiene la política actual es que el punto de desconfianza es tal que la demanda de transparencia es gigantesca. Y entonces no pueden salir de esa trampa. ¿Cuál es? Mostrame para confiar. No, 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 confía y después vemos. No, 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 no. Vos mostrame, si no, no confío. Y si estamos ahí estamos atrapados. Yo creo que hay una trampa ahí, ¿no? En una cuestión actitudinal de ya estar desde la desconfianza y condicionar la posibilidad de confiar a lo que haga el otro. Y el tema es quién arranca primero, porque si además a eso le asocias la idea de que si yo muestro, ¿no?, si yo transparento y vos no, y los dos tenemos la idea de que hay que transparentar para confiar, yo quedo en un lugar vulnerable y no puedo confiar, ¿no?, en vos, porque vos me estás ocultando cosas. Yo ahora hice el gesto de mostrar y vos no, entonces ahora refuerza la desconfianza de mi lado. Entonces es como una trampa que me recuerda el tema de la escala armamentista, ¿no? La escalada armamentista, cuando se fue dando. A ver, ¿cuántos ojivas tenés vos? ¿Cuánto yo? ¿Cuánto desactivo yo? ¿Cuánto desactivas vos? A ver si vamos avanzando hacia la desnuclearización en las armas, ¿no? Pero no sé cuál sería la salida en ese caso, ¿eh? Hay una cuestión de que se alimentó tanto la desconfianza que ahora viene la demanda hacia el otro para poder hacer un gesto. ¿Y qué demandaría el que yo sea el que haga el gesto y me la juegue? Un acto de coraje o un acto de fe, que sería más o menos lo mismo. Si lo volvemos a pensar como con Kierkegaard, un acto de fe, un salto de fe, es un acto de coraje. Es tirarme a no sé dónde y correr el riesgo. El tema es quién quiere correrlo. Quizás ahí vuelve la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el propósito entonces, por ejemplo, de estar en la esfera política? ¿Es salvarme? ¿Es cuidar mi imagen? Porque es fundamental mi imagen para ser y para tener el poder que quiero y que puedo tener. ¿O me la juego por algo más grande? ¿No? Cuando los cristianos eran perseguidos en los tiempos del Imperio Romano, uno de los impactos más fuertes que generaron
para lograr la conversión de mucha gente fue el estar absolutamente convencidos de algo más grande por lo cual morir. Y listo. Sabiendo, por supuesto, desde su doctrina, ¿no?, la doctrina cristiana, que dice no te vas a morir, sino que vas a llegar a un lugar mejor, ¿no? Entonces, esa es la mejor combinación. Pero ¿qué pasó? Con el nihilismo nietzscheano, donde ya no hay nadie que te prometa, che, post-mortem tenés un lugar hermoso, ¿eh? No, acá es post-mortem, no hay nada. Entonces, lo que hay, ¿qué hay? Justamente, es esto, esta vida mundana. Entonces cuidemos la imagen porque acá lo que ocurre acá es todo lo que ocurre. No sé si contesté o me fui por las ramas, pero... Sí, contestaste y también te fuiste por las ramas y también ampliaste, con lo cual, bienvenido todo ello. Tengo una pregunta más de un tal Emiliano Pardo, que dice, Ajá, no conozco. Bueno, a ver qué diga. ¿es posible mostrar todo? ¿O solo puedo mostrar lo que creo que es funcional o correcto que se vea? Está buenísimo esto. No sé si es posible. Yo creo que en el fondo creo que no es posible. También tenemos que preguntarnos qué es mostrar todo, ¿no? Inclusive, si hubiera un mostrar todo posible, nunca podría ser de un solo saque. Yo creo que en todo caso, incluso el proceso de mostrar todo implica justamente tiempo, una deriva temporal, donde entonces todo, no sé qué es todo, porque depende del transcurrir del tiempo en que se vaya develando aquello que voy mostrando hasta llegar a un final, lo cual representaría ese todo. Entonces, yo no sé si ya es posible, no sé si siquiera mostrarlo. Por un lado, mostrarlo implicaría un proceso, y por otro lado, poder captar el todo de aquel que pretende mostrarlo también sería complejo, porque no lo veo como una figura. Tengo que empezar a verlo como un proceso. Y si hay un proceso, ya hay cosas que voy a jerarquizar por encima de otras cosas. Entonces, no solo no voy a poder, alguien no va a poder mostrar todo, sino que el resto no lo va a poder ver, porque queda atrapado en el decurso temporal en el que se muestra lo que se muestra. Y entonces entramos en otra trampa, que es yo te demando que muestres todo para confiar, pero aparentemente hay una imposibilidad, ¿no? Hay una imposibilidad, hay algo imposible de sortear. ¿Qué es? Y que no me vas a mostrar todo. Y si no nos damos cuenta de eso, quizás nos seguimos atrapados en esto. Vamos, pero mostrame todo, si no yo no doy el paso. Ok, no puedo mostrar todo y vos tampoco vas a ver todo. Me hace acordar al Aleph de Borges, que era un punto donde se podía ver todo. Eso ¿no?, es ficción. No hay un punto donde se vea todo en simultáneo, al punto de que uno tenga esa captación total. El todo demanda de un despliegue, y el despliegue demanda tiempo, y el tiempo entonces ya sonaste, porque va a haber puntos de acentuación y puntos ciegos y un montón de otras cosas, cosas que se destacan y cosas que pasan desapercibidas. No sé si le contesté eso a Emiliano, voy a seguir un poquito más. Nos quedan 15 minutos más o menos, ¿no? Quedan 15, 14 minutos. Tengo a Andrea, que estuvo participando un montón, y dice, quizás llegando a ese final, ¿se podría generar algo más para mostrar? Hablando de lo que acabo de comentar, sí, acerca del despliegue del todo. Exacto. Porque estamos online, entonces vos vas hablando, sí, y la pregunta es sobre este instante, no es sobre otro momento histórico, es aquí y ahora. Sí. Acá hay un tema que también tiene que ver con el todo, ¿no? Porque si el todo implica considerar algo perfecto, algo acabado, algo que tiene un principio y un final, y justamente después del final no hay nada más.
Entonces, si aparece un algo más que yo no he mostrado o que podría llegar a mostrar, podríamos decir, entonces no había desplegado todo. Pero claro, surge de esta idea que tenemos de que el todo es algo ya, ¿no?, prefigurado. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si lo que ocurre en nuestra manera de ser y en nuestro vivir es que los límites están difusos, que los vamos ensanchando o a veces se van estrechando y no hay una noción concreta de lo que sería todo? Y puede aparecer o desaparecer algo en lo que sería nuestra existencia, ¿no? Como punto, imaginemos una línea de puntos donde hay huecos y hay puntos que se pueden agregar. Entonces, ahí sería imposible decir que hemos mostrado todo. De modo que el mostrarlo todo implica tener una idea bastante esencialista de quiénes somos. En el sentido de que somos una totalidad que se despliega como una barra, ¿viste? Cuando vas descargando el archivo hasta que se llena y se llenó, se terminó. Eso es todo, ¿no? Pero si no somos ese tipo de seres y estamos en un proceso de cambio, de transformación o de autogeneración constante, donde ese límite está borroso, ¿dónde es todo? Para que yo diga, yo te mostré todo. O para que otro diga, yo te conozco completamente, porque vos me mostraste todo. En ese sentido, otra vez podemos quedar presos de, che, quiero que me muestres todo. Y yo, a ver, no sé cuándo es todo. Y vos tampoco vas a saberlo. Entonces, ¿por qué no dejás esta postura absurda de querer ver todo transparente en mí? Y dejar que aparezcan cosas cuando tengan que aparecer. Porque el todo también puede ser la foto de un momento. Ok, te mostré todo. Y mañana o dentro de 2 minutos hay algo más. Entonces el todo pensado como algo atemporal es una cosa, pero el todo pensado como todo lo que hay en este instante es otra cosa. Y uno puede decir, che, yo te mostré todo. Y mañana salgo con una carta en la manga. Y pero eso no estaba. Y no. Es nuevo. Creo que estos puntos ayudan a poder tener argumentos contra la demanda de la desconfianza, de la absoluta transparencia. Decir, ¿sabes qué? Esto que estás demandando para confiar es imposible. Permitámonos algún rasgo oculto. Permitámonos un poco de misterio. Capaz que después se va develando y ocurre otra cosa, y otra cosa entra o cae bajo el velo del misterio. Capaz que eso hace las relaciones más atractivas. Justamente, ¿no? Porque todavía hay algo por encontrar, por descubrir, por buscar juntos. Salvo que vea que lo que se oculta siempre puede ser una amenaza para mí. Y por eso quiero verlo todo. Entonces, acá viene la cuestión de qué pasa y qué nos pasa que hemos llegado a este punto para poder confiar. ¿Qué pasa que estamos viendo al otro como amenaza antes que cualquier otra cosa? Y que entonces desde la desconfianza, porque ¿no? Si yo veo una amenaza, confío, ¿no? Confío en que me pueda hacer daño, entonces desconfío de la persona, entonces le demando transparencia absoluta. Mostrame todas las cartas, mostrame todos tus movimientos, que en definitiva hace el miedo y a las ganas de controlar, ¿no? Cuando yo ya sé cómo funciona el mecanismo de tu persona, yo ya sé, ¿no? Ya sé, entonces puedo controlar no solo lo que hago, sino lo que haces, para atajarme.
a nivel países, organizaciones o comunidades, ¿no? Preguntan acá. Yo creo que por lo menos yo no encontré una distinción clara, si es a nivel de comunidades o a nivel de personas. Me parece que habla de una manera genérica acerca de las personas y eso puede tranquilamente caer bajo la esfera de una idea de comunidad, ¿no? Pero más me inclinaría a pensar que es una manera universalista de ver al ser humano, por lo menos quizás más en Occidente que en otros lugares. O sea, el ser humano de Occidente que cae en estas reglas del juego y que puede en todo caso construir comunidades que hay otra cuestión que tiene que ver con la tribalización, y es la comunidad que comparten todos los mismos ideales, valores, creencias, o lo más parecido posible, quizás entren en un juego de pensar y de compartir determinados juicios que digan, para que la otra comunidad sea confiable, necesitamos que nos muestre tal o cual cosa. Pero yo lo llevaría más desde el punto de vista de lo individual y a ver a qué nivel se puede ensanchar la frontera en función de las creencias compartidas, más que nada. No veo que explícitamente lo hable a nivel, por ejemplo, país, etc. No es un análisis tanto político en ese sentido, sino de las vivencias que usualmente estamos pasando más que nada en Occidente, aunque quizás también afecte un poco más al mundo global. Porque hoy también el mundo no es tan distinto, digamos. El modo occidental de vivir se da en prácticamente toda la aldea global, más o menos, en mayor o menor grado, digamos. Por lo menos esa es mi opinión. Bien, vamos un poquito más. Antes de cerrar, quería traer alguna idea más que tiene que ver con una posibilidad, ¿no? La importancia de yo hace un rato hablaba de la pausa, ¿no? La pausa que nos lleva a distintos lugares, dependiendo de para qué sea la pausa. Entonces, acá, ¿no? Si empezamos a darnos cuenta de cómo vivimos el tiempo, como decía hace un rato, ¿no? El tiempo cíclico de los tiempos mitológicos, después viene el tiempo lineal, que típicamente se afianza con el cristianismo, porque hay una venida de Cristo y un momento donde está el fin de los tiempos, que queda en el futuro, ¿no? Hay una linealidad del tiempo, pero lo que en el aroma del tiempo dice Han, que es muy interesante, es hemos perdido el sentido, entonces ahora no hay una línea de tiempo, lo que hay son fragmentos, pedazos de tiempo que no van a ningún lado y donde en vez de haber un hilo conductor, estamos arrancando cosas todo el tiempo, ¿no? Es como manotazo de, a ver, hago esto y tirás un proyecto y después no, eso no, otra cosa y proyectás otra cosa y después otra cosa. No hay un momento de hacer una profunda reflexión y decir, ¿a dónde quiero ir? ¿Cuál es mi propósito? Y después ver cómo eso es lo que unifica y le da forma a mi proyecto de vida. En cambio, lo que ocurre es ensayo y error, pruebas, una cosa más superficial, ir probando y arrancando muchas veces cosas que no terminamos. Por un lado, si vemos la importancia del lenguaje, ¿no? El perdón como liberación y la promesa como, ¿no?, una idea de futuro que podemos compartir. En esa línea temporal, el tema es cómo vivimos el presente, ¿no? Para ver qué promesas formulamos, con cuáles realmente nos comprometemos a cumplir, qué y dónde perdonar para andar ligeros, para que no andemos con lastre. Y en esta cuestión de la explotación y de la autoexplotación, ¿no?, hay una distinción entre la pasividad y la pausa. Hacer una pausa muchas veces puede estar al servicio de
un ocio no constructivo. ¿En qué sentido? En sentido para mí, ¿no? Un ocio que para lo único que sirve es para recargar pilas, para volver a entrar al engranaje productivo y seguir generando resultados para el sistema explotador, ¿no? Distinto es del ocio tiempo libre, donde puedo preguntarme en realidad, ¿para quién quiero mi tiempo? ¿Para quién quiero mi tiempo? ¿Para mí? ¿Con quién? Porque cuando me detengo, simplemente puede ser para seguir haciendo más de lo mismo, un descanso para continuar, o un espacio de reflexión para decidir, como decíamos. Decidir dónde quiero mi energía, mi tiempo, porque si el tiempo de vida es lo que tengo, ¿con quién? ¿Con quién quiero ese tiempo? ¿No? Entonces, de la rutina habitual podemos darnos cuenta de que hay momentos, quizás en el momento en que estés cansado o cansada, que ya quieras parar, que digas no doy más, capaz que es el momento de iluminación donde encontrás la pausa para profundizar, no para seguir. Para meterte en lo oculto, para buscar lo que está oculto y que no está transparente y que ni siquiera vos sabés. Y buscar, entonces, los detalles que hacen que lo que parezca rutinario quizás no sea rutinario. Simplemente es que no viste los detalles con suficiente agudeza. Entonces la clave no es el qué hacer, es cuándo y qué. Si se me ocurre una serie de cuestiones, porque en algún punto creo que obedecen a mi propósito de vida, está buenísimo ponerles un tiempo, un momento. Un tiempo no sería, no, un tiempo como Cronos, ¿no? No, un tiempo como Kairos, el momento adecuado, que le da significación a ese hacer. No es simplemente cualquier hacer. Esta idea de tiempo de riego, ¿no? Cronos y Kairos. El Cronos sí, es el tiempo donde yo pongo en la agenda y la lleno de cosas, al servicio de mi autoexplotación y del rendimiento máximo. Pero si empiezo a decir, ¿cuándo esto? ¿En función de qué? Del propósito que creo tener. Después podría seguir preguntándome, pero ¿cuál es mi propósito? ¿Este es mi propósito? Desde donde después yo puedo empezar a ubicar mis acciones para que tengan sentido. Entonces nos corremos de la positividad absoluta y constante hacia la posibilidad de pensar, parar, reflexionar y corrernos para poder ver, ¿no? Salir de la caja y poder ver el cielo, ¿no? Ver ahí la posibilidad, ver algo que no sea aquello que está todo el tiempo condicionando nuestra mirada, que es ir hacia adelante para producir. ¿Podemos tener tiempo no productivo? ¿Nos permitimos tener tiempo no productivo? Productivo en el sentido de, ¿no?, generar productos, generar mercancías. Bueno, y acá aparece una gorra que ahora les voy a explicar lo que significa. ¿Cómo estamos para ir cerrando? Excelente, Alexis. La verdad, excelente. Muy bueno. Muchos comentarios, muchas compartidas, mucha gente que lo vio en vivo y seguramente mucha gente lo verá a partir de ahora con todas las compartidas que fueron realizando. Así que muchas gracias a todos los que lo fueron compartiendo en Facebook, en sus cuentas, y gracias por haber estado ahí haciendo las preguntas. Sabemos que estamos llegando al final.
Esto fue una clase abierta y como te contábamos, es una clase abierta a la gorra. Y ahí en el Facebook tenés los datos si querés contribuir a esta clase abierta para seguir con esta idea de que haya clases abiertas a la gorra. Bueno, lo podés hacer ahí. Y si no, no lo hagas. No es ninguna obligación. Así que, dicho esto, Alexis, ¿algo para despedirte? Te agradezco, un placer como siempre compartir, ¿no?, ideas, reflexiones con vos, con CDH, con toda la comunidad CDH y con toda la gente que está ahí. Y vuelvo a esta idea, ¿no?, de empezar a pensarnos, ¿no?, dónde está el poder. Y si ves que está en un lado, quizás pueda estar en el otro, ¿no? En el broche no hay que estar teniendo todo el tiempo el esfuerzo, ese esfuerzo desgastante que muchas veces pensamos que si somos pinza, tenemos que estar sosteniendo y sosteniendo y sosteniendo, porque si no, no vale la pena. Y ahí es donde si pasamos de ser pinza a broche, habría que ver en qué consiste este mecanismo, que es donde está la fuerza, donde no hay desgaste. Y yo creo que pasa por la idea del propósito claro a partir de parar para decidir a conciencia, en lugar de simplemente seguir el mecanismo todo el tiempo. Creo que esto es lo que nos trae fundamentalmente Han, para abrirnos los ojos, porque nosotros somos gente que estamos trabajando todo el tiempo en la posibilidad y la importancia de la acción. Entonces, creo que también empezar a poner en la ecuación fuertemente el sentido. Así que muchas gracias por estar, un placer, y bueno, será hasta la próxima. Excelente, entonces nos vamos.